Hola de nuevo, chicuelos y chicuelas. Bueno, pues vamos a ver si con la sesión de hoy acabamos la unidad 2. Sí, sí, es verdad, hay poquitos vídeos. En la unidad uno yo creo que había 6 o 7. Y en esta unidad va a haber 3 simplemente. Pero claro, es que ya quizá lo hagamos de 3 en 3 porque cuando puedo fundirlo por bloques, lo vamos a hacer así y lo aligeramos. A lo mejor alguna vez no hago un vídeo más porque algo necesita verlo con más detenimiento. Pero en esta ocasión, en unidad 2, hemos podido ver ya el bloque temático de la lengua, los morfemas, la composición de palabras, si son simples, derivadas, que eso fue la sesión anterior, y esta sesión en la que metemos otras 4 páginas en la que vamos a ver lo que es literatura, la épica medieval, como ya dijimos en la última sesión. Vale, bueno, entonces vamos a ver páginas 42, 43, 44 y 45. Bien, es cierto que luego la 46, 47, 48, 49, 50 y 51 también las vamos a pasar porque vuelven a ser las de consolidación, evaluación de competencias, etcétera, como veremos al final de esta sesión. Ahora nos centramos en la 42, 43, 44 y 45. Empecemos. La épica medieval. Ciertamente todas estas 4 páginas van a ir en torno al poema del Mio Cid, famosísimo porque es la primera obra escrita en castellano. Bien es cierto que es un castellano antiguo que si coges el original no hay quien lo entienda prácticamente. Pero va a ir todo en torno a las primeras narraciones. Y entonces en esta página 42, la épica medieval, nos habla un poquito más bien nos sitúa lo que es en la época. Esta página nos vendría muy bien a la hora de hacer un comentario que veamos del Cid, decir algo sobre la época literaria, la Edad Media y la literatura medieval, el saber que eso lo tenéis que estudiar, sobre todo aunque sean muy resumidos, pero muy concretos unos puntos, que la sociedad medieval tenía como varios estamentos, ¿no? Que tenía la nobleza, el clero y luego la plebe, el populacho, el pueblo, ¿no? Y luego también, sobre todo, que tenía como 2 ideas muy centrales en las que siempre estaban trabajando. Uno, que era la religión, por supuesto, la religión cristiana, aunque convivieron 3 culturas, la musulmana, la judía y la cristiana, pero vamos, sobre todo iba dirigido a la religión cristiana, todos los textos, y también a las continuas guerras que había por aquel entonces. Y saber, por ejemplo, que fueron ya los primeros textos escritos que se conservan. Y el primero en castellano fue el poema o cantar del Mio Cid. Más cosas que se podría decir, sí, que aquí al final de la página te viene que se inicia en el siglo XI con los primeros textos en romance. Y te habla un poquito de las jarchas, que bueno, te pone entre paréntesis unidad 4 porque se va a dar posteriormente las jarchas en la unidad 4, así que aquí no nos detenemos mucho. Vamos con las actividades directamente porque esto es como más teórico. Las actividades van a ir sobre todo sobre preguntas sobre este texto de en el scriptorium. ¿eh? Estas actividades que hay aquí abajo van sobre ese texto del scriptorium. Vamos a verlas. La primera te dice, lee con atención el texto de Umberto Eco, el del margen de la izquierda. Por cierto, un libro impresionante y también está hecho en película, muy buena. Os animo a verla. ¿A qué grupo social medieval pertenecen los personajes? Vamos a ver con que leáis, hombre, lo bueno es leérselo todo el texto, por favor, pero con que leáis el principio es que ya lo va a decir. Mira, a ver. ¿Qué ponía? ¿A qué grupo social medieval pertenecían? Me impresionó la calma y serenidad con que los monjes, nos va a hablar de monjes, y si os acordáis era la nobleza, el clero es todo, los monjes, los curas, todo lo relacionado con la iglesia. Ahí tenéis la primera solución. ¿En qué lugar se encuentran? También te lo dicen rapidísimo al principio. Scriptorium, ¿qué es el scriptorium? Venís aquí, sala de los monasterios. Estaban en un monasterio, ¿vale?
Dos, ¿a qué tareas se dedican? Te lo pone aquí, entregados a sus tareas y te dicen que estaban donde se copiaban manuscritos, ya te están diciendo, además aquí en el texto te lo dicen más o menos, que se copiaban los manuscritos, se leían y demás. ¿Por qué era importante esta labor? Porque si no, no nos hubiera llegado a nosotros nada. Todos los textos los escribían, los traducían incluso en la famosa Escuela de Traductores de Toledo, y gracias a estos señores monjes y el Scriptorium tenemos todas las cosas por fin escritas, que ya veremos en la página siguiente como las primeras manifestaciones artísticas y literarias eran orales, se transmitían boca a boca, iban los señores juglares o los trovadores plaza por plaza tocando y contando historias, simplemente a cambio de monedas o a cambio de comida. Y eso eran las primeras historias, las primeras narraciones literarias, que luego, gracias a gente que empezó ya a firmarlo y dejarlo escrito, y gracias a los escritorios y los monjes que lo escribían, se han transmitido por fin, año tras año, de manera escrita. Bueno, después de este breve comentario, el ejercicio 3. Busca el significado de estas palabras. Chicos, yo os recomiendo siempre la RAE. Aquí tenéis, la RAE. Mudéjar. Mudéjar, yo que ya lo había buscado para enseñarlo. La RAE es lo más preciso, sobre todo en español, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española nos va a decir RAE.es y te dice lo que significa cada cosa. Mudéjar, mozárabe, pues veis lo que es mozárabe, teocentrismo, gótico, románico, todo lo podéis poner aquí y en la RAE y te lo va a explicar estupendamente y detenidamente, ¿vale? Bueno. Y el ejercicio 4 de esta página es: elabora un esquema en el que se incluyan las características generales de la Edad Media. Este esquema lo podéis hacer con el punto número 1, es muy fácil. Hay 3 puntos, ¿no? La organización de la sociedad medieval en 3 grupos, otras 3 rayitas, nobleza, clero. Los factores que marcaban toda la vida en la Edad Media, que eran religión y guerras, y luego hablar un poquito también de que no sabían leer ni escribir y que había 3 culturas y que por eso la transmisión literaria solía ser oral, no escrita. Ya está. No obstante, también podéis acudir al famoso chat GPT. Yo creo que lo tengo por aquí. No, pero bueno, si en el chat GPT, bueno, vamos a hacerlo despacio, ya que en esta vamos a tardar poquito. Si en el chat GPT ponéis lo que nos pide, esquema con las características generales de la Edad Media. Esquema con las características principales de la Edad Media. Era eso, ¿no? Y te lo pone. Ay, se me ha olvidado poner breve, porque si no este se enrolla y nos escribe muchísimo. Pero fijad qué esquema más estupendo me está haciendo. Y seguro que al final me dice que si lo quiero con un mapa conceptual o algo. Veréis, a ver. Me dice un esquema demasiado extenso que tenéis que haber puesto breve. Esquema breve con las características principales. Mira, ¿ves? Esquema visual tipo mapa conceptual. Si le decís que sí, te saca el dibujito. ChatGPT de verdad es muy utilizado y es bueno utilizarlo con precaución y sabiendo luego estudiarse y leyendo lo que escribes, no copiándolo, copia y pega y ya está. No, hombre, por lo menos que sepáis lo que ponéis. Y la página esta ya estaría. Nos vamos a la siguiente página, a la 43. ¡Uy, qué bonito el Cantar del Miocid! A mí es que me gusta mucho personalmente. Nos va a hablar, claro, del texto, ya os he dicho, del principal texto en castellano, el primero, que por cierto es anónimo. No se sabe quién lo escribió, ¿no? Que conste. ¿Qué habla aquí? Simplemente nos dice... habla un poquito de los cantares antiguos, del cantar de gesta que se llamaba, que hay varios, en España tenemos el cantar del Miocid. Yo creo que no me voy a adelantar porque viene en otra página. Bueno, y si no os lo digo, es igual. Está la chanson du Roland, el cantar de Roland en Francia, el cantar de los Nibelungos. Todos esos eran como por zonas, Alemania, Francia, España. Y tenían esos cantares y estaban casi siempre escritos en romance. Ya veremos lo que es eso también.
Y por supuesto se transmitían oralmente, como os he dicho antes. Por eso hay veces que hay varias versiones. Y ya nos centramos en el Cantar del Miocid. El Cantar del Miocid, que te habla de que tiene tres partes, como tres capítulos. Lo tenéis muy bien puesto aquí, estos tres capítulos. El Cantar del Destierro, el Cantar de las Bodas y el Cantar de la Afrenta de Corpés. Bueno, pues os lo digo, os lo cuento un poquito resumido porque me encanta a mí el Cid. En el primero, el Cantar del Destierro, la misma palabra te lo dice, ¿no? Destierro. Y es que destierran al Cid. Antiguamente había un castigo, como ahora, por ejemplo, vas a la cárcel o tienes una multa, pues antiguamente había uno que era desterrar, que incluso, no sé yo si ahora todavía en algunos sitios se utiliza. Desterrar, echar de esa tierra, echar de Castilla, echar de tal sitio, no puedes vivir aquí. Bueno, pues el Cid era muy amigo del rey, de Alfonso VI, muy amigo. Y siempre se querían bastante. Y el Cid, que por cierto se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar, por supuesto, se encargaba de recaudar impuestos para el rey. Y como eran tan amigos, ya sabéis que eso se levanta ciertas envidias, había gente que empezó a malmeter, a decir cosas malas de Rodrigo Díaz de Vivar, del Cid Campeador. Y por lo que sea, Alfonso VI se las creyó y le desterraron, que por cierto lo pasó muy mal, se tuvo que ir, tuvo que dejar a su mujer y sus dos hijas. Aquí me paro porque es una leyenda, ¿eh? O sea, se basa en algo real, es decir, Rodrigo Díaz de Vivar existió de verdad y al rey Alfonso VI, pero por ejemplo aquí, según los estudios, han metido en el texto que tenía dos hijas y parece ser que es falso, no tenía dos hijas, tenía un hijo según los estudios históricos. Entonces por eso se convierte en un texto literario porque tiene parte inventada, acordados. Bueno, a lo que vamos, que le desterraron, tuvo que dejar allí a su mujer, Doña Jimena, por cierto, para los que sean de esta zona, sobre todo la zona de Orgaz, que solo tienen hasta fiestas dedicadas, y sus hijas que eran Doña Elvira y Doña Sol. Y se fue, pero se fue mucha gente con él, ¿eh? Se fue porque muchos le seguían, le adoraban, le tenían, bueno, como líder, y se fueron con él. Y fijaos si eran amigos, que el Cid seguía luchando y batallando, y de cada guerra que ganaba le mandaba regalos al rey, ¿vale? Al final consiguió el perdón y nos metemos de lleno en el segundo capítulo, el Cantar de las Bodas, porque después de conquistar Valencia, fija Valencia, es cuando le perdona el rey Alfonso VI y establece que las hijas se van a casar con los infantes de Carrión, que al Cid no le gustaban mucho, no os creáis, porque no parecían valientes, no le caían bien así, pero bueno, como se lo había mandado su amigo el rey Alfonso, no quería molestarle y venga, accedió a que se casaran con él. Y en la última parte ya, el Cantar de la Afrenta de Corpés, que es un bosque, Corpés, ahí nos dice, por ejemplo, que, bueno, hay un capítulo muy interesante, un apartado en este capítulo, mejor dicho, que se escapa un león y los infantes de Carrión que estaban en este momento, que habían ido para llevarse a las hijas del Cid con ellos ya para casarse, parece ser que los infantes de Carrión se escondieron, pasaron mucho miedo, fueron cobardes, incluso dicen que se cagaron encima. Y llegó Rodrigo Díaz de Vivar y dijo, pero bueno, que tenéis miedo de este león, y que cogió al león con la mano y le llevó a su jaula. Vale, eso dice el texto. Y parece ser que por esto y porque no querían a las hijas del Cid realmente, los infantes de Carrión, cuando se las llevaban en teoría para casarse con ellas, las ataron a unos árboles en el bosque de Corpés y las azotaron y las dejaron allí medio muertas. Menos mal que el Cid, como no se fiaba mucho de esos, mandó que les siguieran y lo vieron y la pudieron socorrer y salvar, aún con vida. Pero claro, el Cid se enfadó mucho, habló con el rey Alfonso VI porque quería venganza, quería volver a tener la honra, él y sus hijas, que la honra antiguamente eso era, vamos, algo por lo que se mataba. Bueno, y entonces el rey le premió, vamos a decir, casando a sus hijas
con unos futuros reyes, los futuros reyes de Navarra y Aragón, es decir, con gente todavía con más poder. Y esos son los 3 capítulos, y esa es la historia más o menos resumida, ¿vale? Entonces, vamos a hacer las actividades. En el siguiente texto, actividad 5, puedes leer una de las escenas de guerra del Cantar del Mío Cid. Antes de contestar, averigua el significado de las palabras subrayadas. Tanta lanza allí veíais hundir bien pronto alzar, tanta darga en aquel caso romper y agujerear, tanta loriga deshecha de... ¡Adarga! RAE.es, chicos. Adarga, ping, ahí lo tenéis. Escudo. ¿Vale? O sea, que es que RAE.es, de verdad, es lo que yo os aconsejo, es como el que tiene un diccionario en la mano, por supuesto. Pero vosotros que sois nativos digitales, que habéis nacido ya con todo lo digital, pues seguro que lo hacéis mejor con el móvil, viendo RAE, tablet, ordenador, que buscar un diccionario. Vale. Bueno, con la RAE vais a saber qué son todas esas palabras subrayadas. ¿Qué significa que los caballos anden sin dueño? A ver, por lógica, están en una batalla, el hombre dice que hay muchas lanzas clavadas, escudos tirados y agujereados, y caballos sin dueño. ¿Qué? Pues caballos sin jinete, ¿no? En una guerra, pues los que mueren se caen y los caballos salen por ahí, como dicen por esta zona, barutos perdidos, ¿verdad? Sin dueño. ¿Qué recurso estilístico reconoces en los primeros versos? Oh, en los primeros versos. Os lo voy a enseñar, pero no os lo voy a decir por primera vez en la vida. Mirad, tanta, tanta, tanta. 3 versos seguiditos, el 1, 2, 3, que empiezan por la misma palabra. A ver qué recurso es, chicos. Volved a los recursos si queréis. Los tengo por aquí, a ver. A ver. Eso. Aquí. ¡Tan, tan! Repetición de palabras al inicio de 2 o más versos. Bueno, pues ahí está, ¿vale? Venga, seguimos. Explica qué cualidades del héroe se destacan en este episodio. A ver, si leéis un poquito aquí para que lo veáis, aunque no puedo cogerlo entero, las cualidades del héroe. Leedlo. Tanta jóvenes y andar, los moros gritan Mahoma, Santiago y la cristiandad, por el campo derribados en torno a aquel lugar, 1300 moros muertos más o menos allí están. Qué bien lidia combatiendo sobre su dorado arzón nuestro Cid Rodrigo Díaz, siempre tan buen luchador. Es decir, dicen que es un héroe, que batalla como nadie, que usa la lanza, la espada y todo, vamos, que es un guerrero perfecto. Es más, en otra leyenda dicen que fue el único que ganó una batalla después de muerto. A ver si averiguáis por qué. Si no, preguntadme en los comentarios y os lo digo, pero buscad que quién ha ganado una batalla después de muerto y todo, y la ganó. Y que os diga, ¿y por qué? Claro. Venga, esa tarea para los que quieran buscar y tener cultura general. Bueno, el ejercicio 6. Lee de nuevo el fragmento del poema Mío Cid del epígrafe 3 de reflexión sobre la lengua de la unidad 1. Epígrafe 3 de la unidad, este es, que lo sepáis, el destierro. Y realiza las actividades. Explica la situación en la que se encuentra el héroe. En el título te lo están diciendo ya, el destierro, la primera parte que os he dicho. Y ya aquí te dicen que se va muy triste, que es medio llorando, que qué pena que se tiene que ir. Pues entonces, hombre, yo creo que queda más o menos claro, ¿no? Sitúa el texto en el marco de la estructura de la obra. A ver, en la primera parte, que se llama Cantar del destierro, en la segunda, que es Cantar de las bodas, o en la tercera, Cantar de la afrenta de Corpes. ¿Dónde estará esto? Creo que es bastante sencillo. Y ya hemos acabado también esta página. No está mal, ¿eh? Y nos vamos a la 44, que nos habla de los temas que solían darse en la Edad Media, que ya hemos hablado que eran religión y guerras, ¿no? Religión y guerras. Pero dentro del Cid, del Cantar del Mío Cid, ¿qué tema es fundamental? La honra, ya os he dicho, la honra. Porque claro, cuando a él le destierran, le deshonran personalmente. No puede ser famoso, no es líder, no es buena gente, no es modelo a seguir, vamos a decir, y le deshonran, pues tiene que recuperarla, y la recupera, porque luego le admiten otra vez, pero le pasa lo de sus hijas y vuelve a perder honra, en este caso sus hijas y él también,
y vuelve a recuperarla. Ese es el tema continuo, ¿vale? Voy a los rasgos formales, que está un poquito más abajo, aquí, pero como no lo podemos poner para no poder leer todo y no fastidiar los derechos de autor del libro, que no quiero, aunque siempre diré que me encanta Oxford, ¿eh? Pero bueno, también tiene sus derechos de autor y bueno, pues por no fastidiarlos, lo tenéis encima y yo lo leo. Dentro de los rasgos, ¿qué rasgos son los principales del poema del mío Cid? Aquí hay 5 puntitos, pues vamos a leerlos. Lo primero, serie de extensión variable y asonante. Lo dije en la unidad anterior, en la sesión anterior. Los romances, que son típicos de esta época, los romances son series indeterminadas de versos, series de extensión variable. Es decir, unas veces van a tener 5 versos, otras estrofas 8, ¿os acordáis? Estrofas eran como los párrafos, otras estrofas 4, otras estrofas 10, no tienen siempre 4, 4, 4, 4, no, es una serie de extensión variable o de serie indeterminada de versos y que riman en asonante. Acordaos que la rima asonante, bueno, no, venimos aquí y lo vamos viendo, ¿vale? Mira, la rima asonante es, acordaos que solo cogíamos, ya os repito, si alguno no se acuerda bien, que se vaya a la unidad 1, creo que es que donde estaba la métrica, y os enseñaba la rima sonante, consonante, arte mayor, arte menor, pero era cogiendo las vocales, si era sonante, y todo si era consonante. O sea, ando, ados, antos, ados, ado, alto. Si os dais cuenta, no es igualito. A lo mejor ando sí, pero tenéis ados, tenéis antos. Entonces por eso va a ser asonante. Si fuera consonante sería todo ando, anto. Pero todos igual. Como unas acaban en ando, otras en ados, otras en antos, ado, alto, pues entonces va a ser asonante. Por eso es rima asonante, serie indeterminada de versos, métrica irregular. A ver, en el Cid sí que es una cosa rara, porque ya veremos que es como un romance, pero raro. Los romances siempre van a tener 8 sílabas. Esto no es un romance, ¿eh? Como veis, tiene además incluso métrica irregular y te habla de que unos tienen 14 sílabas, 15 sílabas, 16 sílabas. Por ejemplo, el primer verso, de los sos ojos tan fuerte mientras llorando. Ahí tiene 13. Tornaba la cabeza estábalos catando. Ahí tiene 14. Es decir, por eso unos son 13, otros 14, 15, incluso 16. Otro, si os dais cuenta, es una característica del cantar de gesta y del Cid, que están como partidos. Como, fijaos cuántas sílabas tienen, 14, 15, 16, son como muchas. Pues los parten, si os dais cuenta, aquí hay un hueco siempre en medio. ¿Vale? Son como, aunque sea un verso, está como partido en dos. Que aquí te pone cómo se llaman. Se llaman hemistiquios. Acordaos que hemi significaba mitad. Mitad primera, mitad segunda, ¿no? Este sería el primer hemistiquio del primer verso y este el segundo hemistiquio. Primer hemistiquio del tercer verso, segundo hemistiquio. Que me dejo la E. Segundo. Vale. Pues a ver si atino. Por fin. Segundo hemistiquio del tercer verso. Y así. Vale. ¿Y qué más? Te hablan de una cosa que se llama epíteto épico. Y es que, bueno, primero recordemos lo que era un epíteto normalito. Un epíteto normal era un adjetivo que te dice cómo es algo, pero un adjetivo que no es necesario. Lo que pasa es que lo pones por darlo más belleza, por hacerlo más bonito. Me explico. Si yo digo sol, no haría falta decir radiante. Si digo noche, no haría falta decir oscura, porque ya sé que la noche es oscura, pero si dices noche oscura, pues es un epíteto. Y la mayoría de epítetos normales se pone delante el adjetivo oscura noche. Si yo digo húmedas aguas, eso es un epíteto, porque hombre, ¿qué aguas hay que no son húmedas? Ninguna. ¿Entendido lo que es un epíteto normal?
Bueno, es un adjetivo que se le pone un sustantivo que ya lo tiene, que no es necesario. Pues aquí lo llaman epíteto épico porque van a decir cómo es una persona, en este caso el Cid. Y bueno, en este caso nunca lo vas a poner delante del sustantivo. Utilizas solo el epíteto. Por ejemplo, al Cid se le suele llamar el que en buena hora nació o el de la barba florida. Esos los llaman epítetos épicos porque hay muchas veces que nombran al Cid así sin decir que es el Cid. Vale, pues ya está en ese sentido. Y otra característica también es que muchas veces utilizan la segunda persona. Acordad que el narrador lo había en primera, en tercera, en segunda era difícil, pero lo había. Pero aquí muchas veces utiliza una segunda persona como para hacer, llamarte la atención, para que estés atento y decir, ¿qué me dice a mí? Vale. Bueno, vamos a hacer los ejercicios. Escucha con atención y lee el siguiente fragmento que corresponde al final de la obra. Recuerda su desenlace y explica el contenido del texto. Bueno, de esta ya me voy, que ya hemos visto eso ahí, ¿vale? Nos vamos a... Perdona, no. Estamos en esta página de los temas, abajo del todo. Estamos en esta ahora, en la honra recuperada y los ejercicios que vienen abajo, ¿vale? Pues eso. Fijaos cómo es el título, la honra recuperada, así que lo leéis un poquito. Te habla de que gracias al Rey de los Cielos la venganza se cumplió, libres quedan ya mis hijas de la herencia de Carrión. A ver a qué momento de los que os he estado contando se referirán estos. Recordatorio, si necesitáis ayuda, en comentarios me lo preguntáis. Localiza la palabra honra y explica con qué sentido se emplea en el texto. La palabra honra la localizáis en el texto y luego para saber a qué se puede referir, aquí tenemos rae.es, honra. Fija sobre todo en las dos primeras, ¿vale? En las dos primeras y me voy de aquí para que lo busquéis vosotros. Y lo último, analiza los rasgos formales propios del cantar, presentes en estos versos. Es decir, os vais al principio. Te dice, los versos, lo primero de lo que hemos hablado, los versos se agrupan en serie de extensión variable. Pues fijaos, aquí antes eran 6, aquí hay un chorro de versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muchísimo, ¿no? Bueno, segunda, la métrica es irregular, predominan los versos de 14, 15 y 16. Contadlo, verás cómo son 14, 15 o 16, cualquiera. Otra, ¿se dividen en dos mitades o hemistiquios? Podéis decir sí, aquí tenemos una primera mitad o hemistiquio del cuarto verso, una segunda mitad o hemistiquio. O sea que sí se cumple lo de los hemistiquios. Más, se usan epítetos épicos. Mira, seguro que en tan buena hora nació, lo tengo subrayadito. Y te dicen, ese es un epíteto épico porque se les llamaba así siempre al Cid. Y por último, versos en segunda persona. Miradle aquí su redito también. Ved vosotros, o segunda persona del plural en este caso, pero segunda persona. Vale, ¡hala! Otra página y ya solo nos queda la 45. El romancero viejo, que prácticamente lo hemos visto ya hemos visto cómo son los romances. Los romances van a ser una serie indeterminada de versos, es decir, cantidad de versos, la que se quiera, 3, 5, 8, en rima asonante y arte menor, versos octosílabos, de 8 sílabas. Y te dicen aquí que los primeros, por supuesto, son anónimos. ¿Por qué? Porque se contaban, eran de transmisión oral y eran que lo iban cantando los juglares o trovadores. Ya veremos lo que es el mester de juglaría, creo que ponía por aquí en la unidad 4, lo veremos, que es cuando lo que iban transmitiendo esa literatura de pueblo en pueblo. Aquí simplemente nos dicen los tipos de romance que hay, literarios, pues que son, por lo menos al decir literarios, que son inventados, noticieros, que hablaban sobre, como acordaos que era religión o guerra, en este caso de guerras entre cristianos, y novelescos, que eran totalmente imaginarios, porque los literarios partían de la realidad, como el del mío, Cid, por supuesto. Ejercicio 10.
escucha con atención y lee el romance del Reto de Zamora y contesta las cuestiones. Ya cabalga Diego Ordóñez, ya del Real había salido, armado de piezas dobles sobre un caballo morcillo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién o a quiénes reta Diego Ordóñez? Uf, pues si os dais cuenta empieza, yo reto. Los zamoranos por traidores fermentidos, reto a mancebos y viejos, reto a mujeres y niños, reto también a los muertos y a los que aún no son nacidos, a todo ese mundo, toda esa gente reta. ¿Por qué motivo plantea el reto? Y te lo dice por aquí bien, pues fuisteis en la traición del alevoso Bellido, es decir, que era como venganza a la traición que hicieron a Bellido. ¿Qué responde a Diego Ordóñez el viejo Arias Gonzalo? Al decir viejo, es que los viejos generalmente, iba a decir somos, que ya soy mayorcito, más prudentes, con perdón. Me encanta la locura, no sé, de los jóvenes, esa libertad, esa locura, ese ímpetu, esa fuerza. Pero también tiene algunas cosas buenas el ser más mayorcito, y es la prudencia. Y este hombre, Arias Gonzalo, le responde muy bien, diciendo que vale, que está muy bien que rete y que quiera venganza, pero ¿qué culpa tienen los muertos de lo que hagan los vivos? ¿O qué culpa tienen las mujeres y los niños de lo que hayan hecho los hombres? Como diciendo, hombre, no seas borrico, no te pases. Analiza la métrica y la rima de los 6 últimos versos. Vamos a los 6 últimos versos, aquí. Bien grande, que solo se vean los 6 últimos versos. Ahí. Ahí tenemos solo los 6 últimos versos. ¿Vale? Pues vamos a ver. Métrica. Y ¿os acordáis que eso era un dictón iba a decir? Una sinalefa. Cuando una acaba en vocal y otra empieza vocal, aunque esta no sea vocal, como suena como la I vocal, acordaos que era la I y la H también entraban, que acababa y empezaba. Pues eso es una sola sílaba. Y en lo que los hombres hacen. 8. ¿Qué culpa tienen los niños? 8. Dejéis en paz a los muertos. 8. Sacad del reto a. Aquí hay otra sinalefa. Eso va a contar como una sílaba nada más. Toa. Sacad del reto a los niños y por todos los demás. ¡Caramba! Hay 7. 1, 2, 3. ¿Alguien se ha dado cuenta ya? Seguro que sí. Señoras y señores, demás es aguda. Es una palabra aguda. Y cuando la última palabra de un verso era aguda, se le sumaba 1. Entonces, este era 8, 8, 8, 8, 7 más 1, que son 8. Seguimos con 8. Yoa, mira, otra sinalefa. Yoa, el yoa, porque aunque empiece con H, acordaos, la Y y la H también cuentan. Yo habré de lidiar contigo. Todas son de 8 sílabas. Y la rima. A, E, I, O. E, O, I, O. E, A, I, O. Se repite. I, O, I, O, I, O. Estoy hablando de las vocales nada más. Las vocales que tienen fuerza. Niños, I, O. Niños, I, O. Contigo, I, O. Rima impar. Libre, A, libre, A, libre, A. Porque se ponía la letrita A minúscula, que son de 8 sílabas de arte menor, acordaos, a los que se repetían y se repiten el 2, el 4 y el 6. A esos hay que ponerles la A minúscula. ¿Qué tipo de rima es? ¿Consonante o asonante? Para eso había que ver si se repetían todo el final o solo las vocales. Iños, iños, iños. Mira, igualita, pero ahora es consonante. Higo. Ah. Pues entonces ya no es consonante. Para que fuera consonante tiene que haber sido iños, iños, iños. Todo igualito. Y sin embargo aquí cambia higo, por lo tanto es rima asonante.
ya hemos hecho toda la métrica. Hemos dicho el número de sílabas, 8, arte menor, libre A, libre A, libre A, que es el esquema métrico, y hemos dicho que rima asonante. ¿Qué más se puede decir? Que es un romance. A ver. 13. Identifica los recursos de repetición que aparecen en el texto. Ya aquí dentro del texto, nos venimos aquí a todo el texto. Vale, hasta ahí. Y mirad dónde están los recursos de repetición, por acordaros. Anáfora, polisíndeton, paralelismo. Son esos. Entonces, la anáfora, cuando empezaban dos o más versos por la misma palabra, mirad directamente, ya y ya. Ahí tenemos. Y si no, esta, reto a, reto a, reto. Anáfora. ¿Cuál era el siguiente? Polisíndeton, no. Sí, polisíndeton y paralelismo. Polisíndeton, perdón, de tanto hablar, me voy a tener que tener un vasito de agua. Polisíndeton era la repetición de conjunciones y os dije que casi siempre la I. A ver, yo aquí no es que vea polisíndeton, pero si alguno quisiera podría decir sí, porque mira, aquí está, y viejos, y niños, y a los que... Bueno, pero para que fuera un polisíndeton, a mi juicio, opinión personal, tendría que haber más. No obstante, si alguno lo dice, que comente al profesor o profesora que cree que sí, porque son estas, y luego aquí también hay un par de IES. Ya digo que yo por mí no lo pondría, ¿eh? Y la última era el paralelismo, que era la misma estructura. Por ejemplo, acordaos que os dije, los niños andan, los peces nadan, las aves vuelan. No son iguales, pero llevan la misma estructura, determinante, sustantivo, verbo. Pues buscad aquí, hombre, tenéis estas que son prácticamente iguales. Verbo, preposición, sustantivo, conjunción, sustantivo, y aquí igualito, esa la tenéis. Está claro. Y por último, 14. Localiza en estos versos un ejemplo de enumeración y otro de antítesis. Mira, enumeración no lo hemos visto, pero vamos, es fácil directamente. O preguntáis al ChatGPT, o lo ponéis, esto está incluso en la RAE también. Enumeración es enumerar, o sea, decir, ¿qué voy a comprar? Plátanos, manzanas, tomates, kiwis. ¿A quién va a retar? Mancebos, viejos, mujeres, niños, muertos. Ahí está enumerando. Y de antítesis, no voy a decir nada, pero lo tengo ahí coloreado. ¿Os acordáis antítesis? El intentar decirlo rápido. Antítesis es ideas opuestas. Mancebos, que significa jóvenes. Viejos, muertos, no, y no nacidos. Bueno, esta, como son varias palabras, si queréis no la pongáis, pero también son antítesis, ¿eh? Muertos y no nacidos. Muertos y vivos, más antítesis todavía. En fin, hemos hecho un recordatorio muy bueno de algunos recursos, aprendiendo alguno nuevo como la enumeración, y hemos terminado la unidad, porque si queréis, claro, la 46-47 es la de consolidación y síntesis, que ya os digo que sería recomendable echarle un vistacito, que esto es un resumen de lo que hemos visto hoy en la sesión de hoy. Y esta, 48-49, pues mira, aparte de que te habla un poquito del miocid, te ponen un trozo del texto del miocid, es una especie de resumen de todo lo que hemos visto. Y claro, te empiezan a decir cómo se hace un comentario de texto, que ya lo empezamos a ver en la unidad 1. Cómo hay que hacerlo con todas estas ideas que os he dicho, poco a poco redactándolas. Si necesitáis más ayuda con esto o os mandan ejercicios de esto, en comentarios me lo ponéis y lo hacemos rápidamente. Y por último, ahí tenéis. Es una especie de resumen de todo, tanto del primer bloque de los morfemas como de este segundo bloque de la épica. Y con esto, pues hemos acabado la unidad 2. Espero haberos servido de ayuda. No sé si voy a empezar directamente con la 3 o hacemos una de repasito de la 1 y 2 ya enfocados un poco a alguna probable prueba que os vayan a hacer, porque generalmente se hacen de 2 lecciones en 2. Me lo pienso, pero creo que a lo mejor os vendría bien. Ahora, si a alguno le viene bien, que me lo diga directamente y con que me lo diga uno, lo hago. Pero si lo hago y no lo vais a echar un vistazo, pues a lo mejor me lo ahorro. Pero en fin,
Siempre digo lo mismo y luego lo haré por si acaso. Nada más chicos, hasta la próxima.